Noches, mi nombre es Cristian Duque. En esta oportunidad vamos a hablar de la tarea 2 de física electrónica, la cual hace referencia a cuatro conceptos básicos y una pregunta problematizadora. Uno de los primeros conceptos que se van a definir es de acuerdo a la señal CA, amplitud. La amplitud es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje X, es decir, si tenemos que esta línea de acá es el eje X, la amplitud se define como esta parte de aquí, la parte más alejada del eje. El periodo es el tiempo en el cual una onda se vuelve a repetir. Es decir, tenemos que esta onda se inicia acá, acá daría su primer inicio, baja y aquí se vuelve a repetir. Es decir, el periodo iría de acá a acá, o en el caso que muestra la imagen, iría desde la parte de abajo hasta donde se vuelve a repetir exactamente el mismo punto visual. La frecuencia es la cantidad de tiempo que se demora la onda en llegar al punto de donde partió. Y esto se define por la inversa del periodo. Es decir, tenemos acá que la frecuencia es 1 sobre t. Y para ese ejemplo tenemos que el tiempo de acá a acá fue de 0,5 segundos, entonces 1 sobre 0,5 serían 2 hercios, es decir, la frecuencia serían de 2 hercios. La fase es un valor que representa el ángulo inicial de la señal y se mide en radianes o en grados. Es decir, la fase acá la tenemos, sería en grado 0 o en 90 grados. El segundo concepto es valor medio y eficaz o RMS. El valor medio desde el punto de vista matemático se define por esta ecuación, la cual representa una integral de una determinada señal en un periodo dividida sobre el mismo periodo. Esta está dada por 1 sobre t, integral que va de 0 a t, de f de t por dt. Y desde el punto de vista circuital o de física electrónica, el valor medio está dado por el valor de C de una señal, que sea de corriente o de voltaje. El valor eficaz o RMS de una señal periódica de voltaje o de corriente es aquel que produce la misma potencia media que una señal de C sobre una carga resistiva. La función matemática está dada por la de acá, que sería raíz cuadrada de 1 de t por la integral de 0 a t f al cuadrado de t por dt, donde t es el periodo y f de t representa la señal, ya sea corriente o de voltaje, que sería este. Eh, y esta es la forma como más se representa. Zona Zener de un diodo. El efecto Zener es un fenómeno que se produce cuando se regula el voltaje en una zona de ruptura, como en esta parte de acá, lo cual genera un aumento en la corriente y proporcional a la variación del voltaje. Eso significa que el voltaje se mantendrá constante a pesar de los cambios de corriente, evitando así la sobrecarga. Es decir, que en pocas palabras, la zona Zener consiste en una forma de regulación de voltaje en circuitos con diodos especiales. Corriente de fuga inversa. La corriente de fuga inversa es la pequeña corriente que circula en la superficie del diodo. Esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión aumenta la corriente superficial de fugas. Y está dada por esta ecuación de acá, que sería I igual a menos I sub S más I sub F. En la pregunta problematizadora tenemos esta pregunta: ¿cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores? Los electrones en la banda de valencia están ligados a los átomos semiconductores. Es decir,
En esta parte un conductor no necesita mucha energía para poder saltar al siguiente nivel. En cambio, en un semiconductor tenemos como un vacío, el cual para la banda de valencia se necesita cierta energía que permita que salte a la banda de conducción. Esa sería la importancia de la banda de valencia en los semiconductores. Muchas gracias.